Dios te bendiga. En esta hora quiero hablar de un capítulo de la Biblia que tiene una poderosa enseñanza. Uno de los capítulos que es bien conocido en el pueblo del Señor, pero si lo escudriñamos con detenimiento, vamos a encontrar una riqueza literaria en este capítulo. ¿A qué me refiero? Al Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante. Yo quiero que usted escuche con cuidado porque tiene una enseñanza que te vuela la cabeza, mi hermano. Porque es que cuando escudriñamos la palabra y analizamos estos temas bíblicos, nos vuela la cabeza. ¿Sabes? Esto es para desvelarse. Pero vamos a ir a las Escrituras para que puedas entender con claridad lo que el Señor quiere hablarnos en esta hora. Le invito que si tiene la Biblia, búsquela para que corrobore conmigo. Yo siempre digo eso porque yo creo que nosotros tenemos que tener la Biblia porque es nuestra regla de fe. Hay gente que le sirven a Dios supuestamente, gente que tiene religión, pero nunca leen la Biblia, nunca se informan. Lo que dice el líder, eso es, pero vamos a ir a la Biblia para ver si ese líder, si ese pastor, si ese cura está diciendo lo que dice la Biblia. Vamos a ir a las Escrituras en esta hora. El capítulo 1, verso 1 dice la Biblia: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice la palabra que en el principio, en esa eternidad, que no tiene principio, pero el escritor está utilizando la palabra principio para que podamos entender. Pero sabemos que no hay principio, en Dios no hay principio, Dios es eterno. Pero como dato interesante, dice la palabra que en el principio era el verbo, o sea, era la palabra. La palabra era con Dios, o sea, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea que la palabra, la misma Biblia que es la palabra de Dios, Cristo mismo que es la palabra y a su vez la palabra de Dios escrita, tiene poder porque el Logos, el Hijo de Dios, que es la palabra, que es el verbo, le da poder a esta palabra para que esta palabra, los que lo escuchan, puedan entender conforme al propósito de Dios. Todos aquellos que Dios escogió para salvación, cuando leen la Biblia, la van a ir entendiendo porque el Espíritu Santo va impartiendo luz, va impartiendo iluminación para que usted pueda entender las Escrituras. Dice la palabra, o la Biblia, ¿verdad? El escritor dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea que Dios, Padre que es eterno, nunca tuvo principio. Óigame, porque el verdadero Dios nunca tuvo principio. Alaba, el verdadero Dios nunca tuvo principio. Me río porque hay gente que le sirven a supuestos dioses, que son unas criaturas, que tuvieron principio, que no tienen atributos de omnisciencia, que no tienen atributos de omnipotencia, que no tienen atributos de omnipresencia, no son inmutables, no son eternos, no son santos, no son nada. Alaba, no son nada. Son simplemente ídolos que la gente ha recreado en su mente para servir. Dicho sea de paso, hay personas que cogen una imagen y la cargan. Y le oran y le rezan y le piden a una imagen de yeso. Mire, mi hermano, una imagen de yeso, de palo, de madera, no sé de qué material. Tiene ojos y no ve. Tiene boca y no habla. Tiene manos y no palpa. Tiene oídos y no oye. Tiene piernas y no camina, por eso las cargan, porque no pueden caminar. Pero el Dios de nosotros todo lo contrario, Él nos carga a nosotros, alaba. Dios te carga a ti, Dios me carga a mí porque somos sus hijos y Él nos guarda con poder. Dice la palabra que en el principio estaba con Dios. O sea, Dios el Padre que no tuvo principio, había otro que estaba allí que tampoco tuvo principio. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que dice la palabra que el Padre, Dios, no tuvo principio, pero que había otro que estaba con el Padre, que no era el Padre, pero que estaba con el Padre, pero que también era eterno, que no tenía principio? ¡Wow! Ese es el misterio de la Trinidad. Ese es el misterio del Hijo de Dios, del Verbo de Dios. O sea, con nuestra mente pequeña, limitada,
No podemos entender esa realidad de la Biblia. Pero cuando lo analizamos por el Espíritu, podemos entender que Cristo, que es el Hijo de Dios, en el principio ya estaba con el Padre. Alaba. No sé si usted me está entendiendo. En el principio ya estaba con el Padre, porque el Padre es eterno, nunca tuvo principio, y el Hijo tampoco tuvo principio. Aquí lo dice. Este era en el principio con Dios. No dice que era Dios, aunque sí era Dios también en el verso 1. Pero dice que estaba con Dios. No sé si me doy a entender. O sea que eran dos. No uno solo, eran dos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo estaba junto a Dios, pero también era Dios. Este era en el principio con Dios. Y no solamente eso, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que usted ve por ahí, alaba, toda esa creación, los planetas, las galaxias, las estrellas, todo lo que nosotros hemos visto, que lo que hemos visto es bien poquito, pero todo hasta donde nuestra mente, nuestros ojos puedan entender la grandeza de Dios, fue creado por el verbo de Dios. Dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, Dios fue el que creó todas las cosas, el Dios Hijo, el verbo de Dios. Dicho sea de paso, en Génesis capítulo 1, verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la palabra que se utiliza en hebreo para Dios en el Antiguo Testamento es Elohim, y Elohim es plural. Es un solo Dios, pero Elohim es plural. ¿Cómo se entiende eso? La pluralidad del Dios Todopoderoso. Uno solo, una sola esencia, tres personas, pero un solo Dios. Dicho sea de paso, ¿por qué Cristo en la cruz del Calvario, cuando estaba en su agonía, no dijo, Elohim, Elohim, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo en singular, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Porque Elohim se utiliza en Génesis, pero Cristo aquí utilizó la palabra Eli refiriéndose al Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas. Dice la palabra que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder en el libro de Hebreo. Dios sustenta todas las cosas. Por ejemplo, esta guerra que está habiendo en el Medio Oriente, Estados Unidos contra Irán y otras naciones ahí, que lo que hay es un enredo. Nosotros no tenemos que temer, porque es que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y nada sucede si Dios no lo permite. ¿Sabe? Las guerras, rumores de guerra, todas las cosas que están sucediendo en el mundo, a Dios nadie lo coge de sorpresa. Dios tiene el control de todas las cosas, por eso podemos descansar en Él. Dice la palabra que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que sin Cristo usted no existiera. Óigame, la gente tanto que menosprecian al Hijo de Dios, tanto que menosprecian al dador de la vida. Sin Cristo usted no estuviera en esta tierra. Sin Cristo el mundo no hubiese existido. Pero el mundo existe gracias a su poder. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No solamente era Dios, no solamente estaba con el Padre, no solamente es eterno, no solamente que Él creó todas las cosas, también dice la palabra que en Él estaba la vida. En Cristo está la vida. Pero la gente prefiere la muerte. Yo te invito que tú recibas la vida de Dios que está en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué tiniebla va a prevalecer contra la luz? Ninguna, mi hermano. Los mismos demonios no se resistían a la presencia del Señor. Cuando Cristo llegaba, los demonios temblaban. En cierta ocasión estaba uno endemoniado y los demonios hablaron y dijeron, Jesús de Nazaret, ¿a qué viniste? ¿A atormentarnos antes de tiempo? Porque es que los demonios tiemblan a la presencia del Señor. Lo único que no hacen su voluntad, están en rebeldía.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, pero dice, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Recalca nuevamente lo que dijo en el verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Y en el verso 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Por el mundo no le recibió, no le conoció. ¿Sabe? Lo importante aquí es como la oración que Cristo hizo en cierta ocasión. En Juan capítulo 17 dice la palabra, hay un texto ahí bien importante, que Cristo dijo estas palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios. Hay gente que tiene religión, pero no conocen a Dios. Alaba. Sí, hay gente que están llenos de religiones, pero no conocen a Dios. Es una relación que tenemos con Dios. Él está aquí conmigo. No estoy solo. Hello. Él está aquí. Siento su presencia. Él está aquí. Él me guarda con poder. Confianza. Confianza de que Él está conmigo como poderoso gigante. Bendito sea su nombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo a morir. Pero los suyos, que es el pueblo de Israel, no le recibieron. Pero el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora el verso 13 no es menos importante, dice, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por voluntad del Padre, no por voluntad humana. Yo no llegué a Cristo por mi propia fuerza. Yo no lo acepté porque yo quise. Obvio, yo quise, valga la aclaración, pero fue una intervención del Espíritu Santo en mi vida. ¿Dónde lo dice? Aquí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no era la voluntad del hombre. El hombre no puede acercarse a Dios. Dios tiene que intervenir en el corazón del ser humano para que entonces el hombre pueda responder al llamado de Dios. Si no, no responde nunca. No responde nunca, se queda muerto en delitos y pecados. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Cristo tiene los genes del Padre. Cristo tiene la esencia del Padre. Cristo tiene los atributos del Padre. Él lo dijo en cierta ocasión. Mi Padre y yo, uno somos. Cristo dijo en cierta ocasión, hay tantos textos que no los puedo traer ahora. Cristo dijo en cierta ocasión, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y todavía aún más los judíos procuraban apedrearle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es que era Dios. Pero ellos entendían que Cristo blasfemaba, porque no podían entender que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice la Escritura. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio acerca de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Juan Bautista era 6 meses mayor que Cristo, que nació primero. Cristo nació después, 6 meses después. Elizabeth estaba embarazada, y cuando estas dos mujeres se saludaron, María y Elizabeth se saludaron, dicen que los niños adentro, Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, saltó de alegría. Juan nació 6 meses primero que Jesús.
Pero aquí dice que Cristo era primero que Él. ¿Por qué? Porque en el principio ya Jesús estaba con el Padre. Juan llegó los otros días, por decirlo así. Ya Cristo estaba con el Padre y se encarnó. Era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito, alaba, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El único que tiene íntima comunión con el Padre. Y usted dirá, bueno hermano, pero los ángeles tienen comunión con el Padre en el cielo. Sí, cierto es. Los creyentes tienen comunión con el Padre por medio de Jesucristo, cierto es. Pero la unión, la intimidad que tiene Jesucristo con el Padre es una intimidad, es una comunión de eternidad, porque todos los tesoros están escondidos en Cristo. Así como están escondidos en el Padre, también están escondidos en el Hijo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque Él es Dios hecho carne. ¿Cómo se entiende eso? Alaba. Eso no se puede entender con nuestra mente pequeña. Eso se entiende por el Espíritu. Esa es la grandeza del Evangelio. Que Dios se hizo carne en Jesucristo. Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea su nombre. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro. Nadie recibe gloria, alaba. La gloria es para papá. La gloria es para el unigénito Hijo de Dios. La gloria es para el eterno, no para las criaturas. Bendito Dios. ¿Usted puede entender eso? Que la gloria no es para los hombres, es para Dios. La gloria no es para las criaturas, es para Dios, bendito. ¿Usted puede entender eso? Pero la gente le da la gloria a las criaturas, en vez de venir al Creador, al unigénito, al que es mediador entre Dios y los hombres. ¿Usted quiere salvarse? Dijo, se le interesa. ¿Usted se quiere salvar? Usted tiene que entrar por medio de Jesucristo. Usted tiene que venir por medio del mediador entre Dios y los hombres. Cristo lo dijo, nadie viene a mí si no lo trae mi Padre Celestial, pero por medio de Cristo es que el ser humano puede llegar al Padre, porque Cristo le perdona todos sus pecados. Pues la ley por medio de Moisés fue dada y por la gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo vino a dar un exégesis del Padre. Vino a hacer la voluntad del Padre. Vino a reflejar el carácter del Padre. Porque si el Hijo es así, ¿cómo será el Padre? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, de las que hay en el cielo y de las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado mediante Él y para Él, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y en el libro de Hebreos dice la palabra del Señor, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Alaba, Cristo es la imagen del Dios invisible. La expresión exacta de su naturaleza. Eso está en el libro de Hebreos. La expresión exacta de su naturaleza. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el capítulo 1, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma en su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad
en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La deidad le dice a los ángeles, adoren al Verbo, adoren a Cristo, adoren a mi Hijo Jesucristo. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Tu trono, oh Dios, le dicen al Hijo, por los siglos de los siglos. No hay otro fuera de él. No hay otro fundamento. El único fundamento es Cristo. No es Pedro. Pedro no es el fundamento de la iglesia. María no es el fundamento de la iglesia. Buda no es el fundamento de la iglesia. Mahoma no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia verdadera, porque los demás no son iglesias, eso es religión. El fundamento de la iglesia se llama Jesucristo, el gran yo soy, el Hijo del Dios viviente. Te pido que compartas este video, porque estoy glorificando aquí al Hijo de Dios. Estoy engrandeciendo al grande, al poderoso, al que nos compró con sangre inocente y nos escogió para vida eterna. ¿Qué noticia más grande? No hay otra más grande que esa, que Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Él es el grande, Él es el poderoso. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Alaba. Como Jesús, el Hijo del Dios viviente. Puedo seguir hablando, pero voy a terminar aquí. Puedo seguir predicando y hablando de las grandezas del Hijo de Dios, porque me encanta hablar de Jesús, del poderoso y del grande. Que Dios te bendiga. Medita. ¿Cuál es el fundamento? ¿Quién es el fundamento de tu vida? ¿Jesucristo? ¿O ese no es el fundamento? Yo te invito para que le aceptes como Señor y Salvador y que el Espíritu Santo venga sobre ti, te quite la venda, te dé el entendimiento de su palabra, te regenere para que puedas creer en Él, tengas la fe para que puedas pasar de muerte a vida. Que Dios te bendiga. Buenas noches, buenos días o buenas tardes.